Ahora vamos a aprender a añadir fuerzas a los GameObjects. Tenemos en una de las esquinas del Game Dev Lab la estación Add Force, que es una especie de diamante con una pelota en su interior. Cuando la pelota toque la base blanca va a recibir una fuerza con una magnitud y dirección que indicaremos en el inspector. La magnitud, como se observa, es aleatoria en un intervalo. Para tener un poco de contexto, si alguna vez estudiaste física, en concreto dinámica de la partícula, es probable que hayas visto este tipo de ejercicios. Si no amas la física como yo y estas cosas te causaron pesadillas en algún momento, por favor no sigas viendo este video. Mentira, no te vayas. Sos lo único que tengo. Además no hace falta saber calcular nada, solo entender mínimamente qué es una fuerza y para eso hice este otro video de aquí en la esquina. Física con Game Dev Traum. Sigamos. En la jerarquía tenemos el GameObject número 7, Add Force, que contiene todos los elementos de la estación. Este GameObject tiene asignado el script Add Force to Object, que tiene varios elementos visibles en el inspector. En primer lugar, el objeto al cual aplicarle la fuerza. Luego, un valor mínimo y máximo para la magnitud y por último un vector 3 para indicar la dirección de la fuerza. El objeto blanco del fondo es simplemente un GameObject con un collider en modo trigger, que lo que va a hacer es detectar cuando la pelota toque el fondo e informar al script Add Force to Object que debe aplicar la fuerza. Si abrimos el script para completar, vemos que hay solo un método de nombre Add Force y no tiene nada escrito. Este es el método que se ejecuta cuando la pelota toca el fondo. Voy a poner los valores. 50 para la fuerza mínima, 130 para la máxima. Si ponen un valor muy alto, la pelota va a atravesar la estructura. Y para la dirección voy a poner un 1 en la componente Y, indicando que la fuerza tiene que ser hacia arriba. Dentro del método Add Force, lo que voy a hacer primero es definir un float para la magnitud de la fuerza. Utilizando Random Range voy a elegir un número aleatorio entre el mínimo y el máximo. Y luego voy a definir un vector 3 que va a ser la fuerza final a aplicar. Esto lo hago primero normalizando el vector de dirección de la fuerza y luego multiplicando por la magnitud. Luego aplicamos la fuerza. Debemos hacerlo sobre una componente Rigid Body. ¿Pero a cuál componente se la aplicamos? A la componente Rigid Body de la pelota. Usando getComponent obtenemos esa componente y luego usamos el método AddForce y pasamos como parámetro la fuerza recién calculada. Eso sería todo. Ahora lo que podemos hacer es jugar un poco con los valores. Si modifico la dirección de la fuerza, por ejemplo añado un valor a X, la pelota se sale del movimiento rectilíneo que tenía. Observen que por más que la componente Y del vector de dirección vale 1000, no hace que la fuerza sea más grande. Esto es porque normalizamos el vector antes de multiplicar por la magnitud. Si hubiésemos multiplicado directamente la magnitud por la dirección sin normalizar, entonces sí veríamos ese 1000 afectando la fuerza final.